Ahora entonces, como dije, hoy vamos a ver mediana y moda para datos agrupados. La semana pasada vimos lo que es desviación estándar y varianza para datos agrupados. Ahora vamos a ver mediana y moda. Vamos a ver la mediana. Ahora entonces, para calcular la mediana para datos agrupados, se utiliza la siguiente fórmula. Bueno, ya noten. La mediana ME va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a LI. Ahorita digo quién es LI, ahorita digo quién es cada dato. Más N entre 2 menos F y menos 1 dividido entre FI. Ahorita digo quién es cada dato, no se preocupen. Por A. Bueno, ¿qué significa cada dato? Bueno, entonces vamos a ver. LI, aquí lo voy a escribir abajo, viene siendo el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Igual, con un ejemplo voy a explicar qué significa esto, el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces ahora n, la n que aparece ahí, es el número total de datos. Es la cantidad total de datos. Bueno, le pongo cantidad total mejor. Cantidad total de datos. Después, a ver, vayan copiando esto, vayan copiando. No, me avisan cuando terminen de copiar. Voy a ver que ponga las demás cantidades, qué significan. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, ¿ya terminaron de copiar esto o todavía les falta?
Vamos a ver, entonces sigamos. LI, como dije, es el límite inferior de la clase, del intervalo, donde se encuentra la mediana. N es la cantidad total de datos. Bueno, la FI, ¿qué es? Ahorita con un ejemplo, pues a ver cómo se calcula cada cantidad, ¿eh? No se preocupen, ahorita voy a poner un ejemplo. Bueno, FI viene siendo lo que es la llamada frecuencia acumulada anterior a la clase donde, o anterior al intervalo donde está la mediana, o donde se encuentra la mediana. Ahorita digo qué es eso de frecuencia acumulada. Y FI va a ser la frecuencia de del intervalo donde se ubica la mediana. Pues son sinónimos, ¿no? Donde se encuentra, o donde está, o donde se ubica. Son sinónimos. A ver, copien estas cantidades. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. El otro dato que aparece en la fórmula de arriba es la cantidad A mayúscula. ¿Qué es A mayúscula? Es la amplitud del intervalo. Ahí está. A es la amplitud del intervalo. Ahorita digo quién es eso, ¿eh? Ahorita digo cómo se calcula. A ver, copien. Bueno, a ver, alejo la vista para que puedan copiar todo. Si alguien no puede ver, me dice. Lo que estamos haciendo es calcular la mediana para datos agrupados. Y la mediana para datos agrupados se calcula con esta fórmula, donde cada dato, aquí lo describo. LI es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. N es la cantidad de datos total. F mayúscula I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana. Ahorita digo cómo se calcula. FI es la frecuencia del intervalo donde está la mediana. Y A es la amplitud del intervalo. A ver, copien. Es mediana y moda para datos agrupados. Ahí está, y copien la fórmula, es lo principal.
Bueno, ya copiaron. Ya terminaron de copiar. Entonces, gracias. Vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para poner un ejemplo de cómo se ocupa esta fórmula. A ver, escriban. Ay, no. Vamos a ver, ahí está. Escriban, en un evento asistieron 50 personas. En la entrada se preguntó la edad de cada una. Los datos se registraron en la siguiente tabla. Ahorita la pongo. Lo que nos pide es calcule la mediana. A ver, copien. Aún si apaguen su micrófono si no van a participar. Bueno, copien el ejercicio y ahorita pongo la tabla. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces voy a poner la tabla. Vamos a ver. Entonces hagan de cuenta que registraron esos datos de las edades de la siguiente forma. Como son obviamente distintas edades, como he dicho, es difícil manejar cada edad por individual. Entonces lo que mejor se hace es agruparlos en intervalos. Es decir, hagan de cuenta que la persona ubicó el intervalo, aquí le puso a las personas que iban en una edad entre 16 a 21 años. Bueno, y son años, obviamente. Aparte de que evidentemente la edad se mide en años, lo podemos especificar acá. Si desde acá le especifico que son años, aquí ya no lo tengo que poner en los numeritos. Aquí ya lo especifico desde arriba. Bueno, entonces, aquí se ubican las personas que tienen edad entre 16 a 21 años. Luego aquí abajo voy a ubicar las personas que se ubican entre 17 a... de 22 a 27 años. Ahí está, y así sucesivamente. Así los voy a ir ubicando. Aquí abajo van a ir los que van de 28 a 33. Aquí abajo los que van de 34 a 39. Aquí los que van de, digamos, de 40 a 45. Y de acá,
los que van, digamos, de 46 a 51. Ahí está. Entonces estos son mis intervalos que voy a manejar. Y aquí voy a poner la frecuencia. Es decir, cuántas personas se ubicaron en el intervalo dado. Es decir, por ejemplo, en este intervalo digamos que el que organizó los datos encontró que había 7 personas que se ubicaban entre 16 a 21. Los que se ubicaban de 22 a 27 años fueron 10. Los que se ubicaron entre 28 a 33 eran 15. Los que se ubicaron entre 34 y 39 eran 9. Los que se ubicaron en 40 a 45 digamos que fueron 5. Y los últimos fueron 4. Los de 46 a 51 años. Ahí está. Este es el número de personas que se ubicó en tal intervalo. 7 se ubicaron en este intervalo, 10 se ubicaron en este intervalo, de 22 a 27. A ver, vayan copiando la tabla. Lo primero que hay que hacer siempre es ubicar dónde está la mediana. Bueno, para ubicar dónde está la mediana, debo sumar todas las frecuencias. La suma de todas las frecuencias viene siendo mi total de datos. Entonces, ¿cuántos datos tengo en total? A ver, ¿cómo sumo los datos? Bueno, lo pueden hacer a mano, sumar cada uno. Pero en Excel, recuerden cómo se hace. A ver, díganme, ¿cómo sumo todos estos datos del 7 al 4 en Excel? A ver, díganme cómo lo hago. ¿Alguien se acuerda de la clase pasada? ¿Cómo sumo datos de tal casilla a tal casilla? A ver, díganme. Sí, se suman, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago en Excel? ¿Qué instrucción le debo poner para hacerlo rápido? Sí, exacto. No, la frecuencia, nada más quiero sumar la frecuencia. Sí, se van a sumar todos, 7 más 10 más 15 más 9 más 5 más 4. Nada más que había una función que me lo permitía hacer más rápido. ¿Alguien se acuerda qué función era o qué instrucción o qué palabra le debía poner? Bueno, ¿alguien se acuerda? Bueno, es la función suma. Así se escribe, suma. Y se pone paréntesis, se abre paréntesis. Y aquí va primero, escribo primero la casilla donde inician mis datos. ¿Cuál es la casilla? Esta, donde está el 7, es el primer dato. Se ubica en la casilla, en la columna C, fila 4. Entonces pongo C4. Ahí está, ya puse la casilla. Le pongo luego dos puntos, y escribo la casilla hasta donde quiero que sume. Yo quiero que sume todos los datos, el 10, el 15, el 9, el 5, hasta el 4, que se ubica en la casilla C y fila 9. Ahí está. Entonces si le doy Enter, ya me da la suma de todos esos datos, que es 50, que venían siendo la cantidad de personas que asistieron, ¿no? Bueno, sí coincide. Bueno, pero en caso de que les pongan un ejercicio en el que solamente les den la tabla,
siempre deben hacer la suma de las frecuencias. Y eso da 50. A ver, copien. Y se da con esta instrucción que está acá. Suma. Bueno, entonces copien. Y pónganle que en Excel se usa esta instrucción. Suma de C4 a C9. Espérenme, copien. Este es el total de datos, 50. Ahora, ¿dónde se ubica la mediana? La mediana, recuerden que se ubica a la mitad. A la mitad de los datos se encuentra. Entonces, miren. Vamos a dividir 50 entre 2. Aquí lo voy a hacer. Bueno, eso es obviamente 25, ¿no? 50 entre 2 es 25. Ahí está. 25. Ahí en el número 25 se va a ubicar la mediana. Es decir, miren, vamos a sumar cada una de las frecuencias. A ver, a eso se le va a llamar frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada viene siendo la suma de cada una de las frecuencias. Es decir, aquí el 7, pues no se le suma nada, es 7. Al siguiente, ¿qué hacemos? Le sumamos 7 más 10. Más el siguiente, así voy sumando las frecuencias, uno por uno. 7 más 10 es 17. Ahí está, eso es la frecuencia acumulada. Voy sumando cada frecuencia, renglón por renglón. Aquí al 7 no hay que sumarle nada, no se le suma nada, porque él inicia, él es el que comienza. Luego al 7 le sumo la frecuencia que sigue, que es 10. 7 más 10 es 17. Ahora el siguiente que sigue es este número 17 más la siguiente frecuencia. 17 más 15, ¿cuánto es? Es 32. Ahí está, y así sacamos la frecuencia acumulada. Se va sumando este número más la siguiente frecuencia. Iniciamos con la primera frecuencia, que en este caso es 7. Luego le sumamos la siguiente frecuencia, que es 10. ¿Que cuánto es eso? 17. Luego sumamos esta frecuencia 17 más la siguiente, que es 15. 17 más 15, 32. Y luego, ¿quién es la siguiente frecuencia? Pues hay que sumar 32 más la siguiente frecuencia, que ¿cuánto es? 9. 32 más 9 es 41, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, y díganme, ¿cuál va a ser el valor de la siguiente frecuencia acumulada? ¿Debo sumar quién con quién? A ver, díganme. Exacto, muy bien. ¿Cuánto es? 46, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y finalmente el último, 46 más 4 es 50, ¿no? Ahí está. Siempre me debe dar al final el total de datos, siempre. A ver, copien. Y ahorita digo de qué sirve esta frecuencia acumulada. Aparte que se usa en la fórmula, aquí la mencioné, ¿no? Frecuencia acumulada, ¿no? Allí la mencioné. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces miren. Había dicho que la mediana se ubica a la mitad de los datos. La mitad de 50 pues es 25, ¿no? La mitad. Entonces, miren, el 25 ¿entre qué intervalo se encuentra? Bueno, o dónde se ubica. De estos números. El 25 se encuentra entre qué números. Acá, en la frecuencia acumulada. Pues entre 17 y 32, ¿no? Entre 17 y 32 se ubica el número 25. Entonces,
como entre el número 17 y el número 32 se ubica el 25, que es la mitad de los datos, nos agarramos el intervalo, el superior, es decir, el 32. Nos agarramos el número más grande, que sería 32. Entonces ahí es donde se encuentra nuestra mediana, en el intervalo 28 a 33. Entonces eso vamos a escribir acá. Como la mitad de los datos es 25 y el número 25 se ubica entre 17 y 32, la mediana se va a ubicar en el intervalo 28 a 33. Bueno, el 25 se ubica entre el 17 y el 32. Me agarro el número más grande, el 32, y ahí es donde se va a ubicar mi mediana. A ver, eso voy a escribir. Bueno, a ver, eso voy a escribir. ¿Cómo? 25. Bueno, como la mitad de los datos. Bueno, como la mitad de los datos es 25 y este número se ubica entre 17 y 32 de la frecuencia acumulada, entonces la mediana, bueno, a ver, voy a necesitar más espacio. Ahí está. Entonces la mediana está en el intervalo 28 a 33. Es decir, nos agarramos la parte más grande. Es decir, se ubica entre 17 y 32. Me agarro el más grande, el que le corresponde al número 32. Y ese intervalo es 28 a 33. Y ahí se va a ubicar la mediana. A ver, cópienlo. A ver, copien. Si tienen dudas, digan. O si no quedó claro, digan. Es decir, voy a ubicar más o menos dónde está el dato número 25. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy ubicando más o menos dónde está el dato número 25. Es que miren, aquí, como están ordenados de menor a mayor, aquí están los primeros 7 datos en el primer intervalo. Después, como el siguiente intervalo tiene 10 datos, me indica que 7 más 10, aquí se encuentran los siguientes 17 datos. O más bien, los primeros 17 datos. Después, como la siguiente frecuencia son 15 datos, 15, me indica que aquí hay 15 datos. Así que ahora hay 32 datos en total. Pues el dato número 25 se ubica entre 17 y 32. Entonces me agarro este intervalo, porque ahí se ubica el dato número 25. ¿Por qué el dato número 25? Porque el dato número 25 es la mitad de todos los datos. ¿Sí se entiende? ¿O más o menos? A ver, copian y digan. Digan sus dudas o si no se entendió. Bueno. Entonces si alguien no entendió, diga. Bueno, ahorita que se corte de repente, ya saben, nos vemos a las 10. ¿Copien?